Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, en un entorno político nacional totalmente distinto al que vivimos hace 6 años, damos cuenta de la glosa del 6º informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de la política social. Como lo dijo el primer secretario de Desarrollo Social de nuestro país, Luis Donaldo Colosio, la pobreza no puede ser destino ni pretexto para dividirnos. Así, tenemos que entender al desarrollo social como una integralidad, como una política social que nos obliga a todos a contribuir a lo más importante que tiene nuestro país. Hoy, partamos primero de un diagnóstico, de entender cómo se mide la pobreza en nuestro país. Y permítanme recapitular. Fue en el año 2004 cuando se crea la Ley General de Desarrollo Social y en 2005 aparece la figura del Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social. Y es el Coneval el que identifica a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza en razón de 6 carencias sociales. Una persona es considerada pobre moderada cuando la aquejan 1 o 2 de estas carencias sociales. Una persona es considerada pobre extrema cuando la aquejan más de 2 de estas carencias sociales. Desgraciadamente son 53 millones de mexicanos los que viven en condiciones de pobreza de nuestro país, 9.1 de ellos en condiciones de pobreza extrema. 68 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. 24 millones de mexicanos no tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente. 23 millones de mexicanos carecen de los servicios básicos de su vivienda. 22 millones de mexicanos viven con un rezago educativo. 19 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud y 14 millones de mexicanos viven en condiciones de hacinamiento. Pero no todos son malas noticias. Permítanme hablar de resultados de una política pública que fue focalizada y que, si bien comenzó por enfilar todos sus esfuerzos a la carencia alimentaria con la Cruzada Nacional contra el Hambre, pronto comprendimos en México que lo que se mide se puede mejorar y enfocamos todas las acciones de gobierno a cada una de las 6 carencias sociales. Al día de hoy, 26.8 millones de mexicanos son beneficiarios del programa Prospera, 3 millones más que en 2012. El programa para adultos mayores atiende a 2 millones más de personas de las que atendía en 2012. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos son beneficiarios de este programa. El programa de estancias infantiles atiende a 1.8 millones de madres solteras y 1.2 millones de niños, 16% más que en 2012. Los comedores comunitarios de Sedesol sirven 1.2 millones de raciones de comida al día, alcanzando la totalidad de la cobertura nacional en el año 2017. Si bien estos números nos indican que vamos por la ruta correcta, también tenemos que tener la capacidad de autocrítica, de entender que 53 millones de mexicanos siguen en condiciones de pobreza y de comprender lo que aquel Premio Nobel de Economía nos dijo en algún momento, que la mejor política social es la política económica. Es así donde debemos de reflexionar en dónde nos hemos quedado cortos. Apostémosle a la productividad y a la competitividad, entendiendo a la competitividad como generar un entorno propicio para hacer negocios, para hacer de México un país mucho más dinámico, para hacer de México un país mucho más equitativo y mucho más próspero. Apostémosle a la educación y a la capacitación como pilares fundamentales para lograr esa sociedad equitativa que tanto anhelamos. No olvidemos lo que nos dijo ese prócer oaxaqueño José Vasconcelos, que la mejor herramienta para combatir la pobreza es la educación. Hagamos de México un país que esté a la altura de las mejores prácticas de política internacional, como los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que en el año 2030 podamos estar en aptitud en nuestro país de levantar bandera blanca en cuanto a pobreza extrema y que México sea un país con mucha más inclusión social, con mucho más desarrollo económico y con un desarrollo ambiental mucho más sostenible.